Buenas noches. Instituto Peruano de Estudios de Derecho les da la bienvenida a la conferencia La Prisión Preventiva, la misma que será llevada a cabo por la doctora Ruth Silverio Encarnación, distinguida profesional que posee amplia experiencia en la administración de justicia, desempeñándose como juez penal en la Corte Superior de Justicia de Lima, así como en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y que actualmente se desempeña en el cargo de jueza de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Muchas gracias por su atención. En breve inicia la exposición. Muy buenas noches. Mi nombre es Ruth Silverio Encarnación. Esta oportunidad, gracias a la invitación que me ha formulado el Instituto Peruano de Estudios de Derecho, vamos a compartir con todos los presentes en esta oportunidad un tema importante y un tema actual que en las canteras del derecho siempre se viene debatiendo, ¿no? Que es precisamente la prisión preventiva. Para todos nosotros, los vinculados al derecho, es conocido pues de que la prisión preventiva siempre ha generado mucha polémica. Al ser una medida tan gravosa y tan importante que restringe un derecho fundamental de una persona. Y es en base a toda la coyuntura actual que se viene presentando y precisamente ante la vigencia, a la próxima vigencia del Código Procesal Penal aquí en Lima, en otros distritos judiciales ya está vigente desde hace algún tiempo atrás. Sin embargo, pues en Lima, que es el distrito judicial más amplio, recién próximamente se va a poner en vigencia todo lo que corresponde al nuevo ordenamiento procesal penal. Y no obstante a ello, siempre la prisión preventiva va a ser un tema polémico para poder seguir debatiendo y conversando puntualmente sobre este tema. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional desde hace muchos años vienen ya regulando la institución y presentando algunas notas específicas para poder tratar respecto de la prisión preventiva. Por eso es que en esta oportunidad, esta conferencia especialmente está orientada a poder compartir con ustedes algunas recomendaciones que se deben de observar, no solamente desde la esfera de los órganos jurisdiccionales o quizás el Ministerio Público, sino también desde el lado pues de la defensa técnica, que es en realidad uno de los actores importantes que tiene que ver respecto a la prisión preventiva. Para poder empezar, y vamos a compartir unas diapositivas con todos ustedes, y que hemos alcanzado pues a los organizadores para poder presentarla. Debemos partir indicando primero algunas notas preliminares, que es lo que debemos todos conocer respecto a la conocida hoy institución de la prisión preventiva. ¿Puedo avanzarla yo o lo van? Ya. Exactamente, gracias. Primero hay que conocer de que la prisión preventiva no es una institución que viene conocida así desde tiempo atrás, no. Anteriormente, con el Código de Procedimientos Penales aún vigente todavía en Lima, se puso en conocimiento de esta institución bajo la denominación del mandato de detención. Quizás aquellos que hemos venido siendo formados con el Código de Procedimientos Penales del 40, hemos conocido así esta institución, con el nombre de mandato de detención. Es recién con la
dación del primer texto del Código Procesal Penal a través del Decreto Legislativo 635, donde recién se introduce el concepto de prisión preventiva, todavía con los rezagos de la institución anterior, pero ya formalmente a través del código actual, que es el texto publicado con el decreto legislativo 957, es donde ya todos hemos conocido esta institución con el nombre que actualmente lo conocemos. Pero ¿qué debemos saber de la prisión preventiva para poder nosotros entender cuál es su concepto? Primero, lo que tenemos que indicar es que la prisión preventiva es una medida coercitiva cautelar, ¿no? Eso creo que es el concepto general que todos sabemos. Es una medida que restringe precisamente un derecho fundamental de una persona. También tenemos que entender que la prisión preventiva no solamente restringe el derecho a la libertad que tiene toda persona y que resulta ser después de la vida el derecho fundamental más importante que tiene toda persona, sino que también restringe otro derecho fundamental que es el de la presunción de inocencia. Esos dos derechos es los que vinculan que están vinculados con esta medida de la prisión preventiva. Otro elemento que también tenemos que conocer de la prisión preventiva, que como restricción no es permanente, sino tiene un espacio de tiempo. De ahí que también se ha establecido de que esta medida es provisional. El mismo ordenamiento jurídico procesal establece de que esta medida no es indefinida, porque ningún derecho puede ser restringido de esa forma, sino existe un plazo para esta restricción. Y sobre todo, esta medida es excepcional. No es el común denominador para todos los casos, sino que está restringido a la concurrencia de determinados presupuestos y determinadas condiciones. Y un concepto que yo sí quiero compartir y es el que creo que debemos de compartir, es el que utiliza mucho el doctor San Martín para poder definir a la prisión preventiva. Y ahí lo he resaltado para poder saber específicamente qué cosa es la prisión preventiva. La prisión preventiva no es otra cosa que es una medida excepcional que solamente puede ser dictada por un juez, nadie más la puede dictar, y se hace siempre a pedido del fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal es el titular de toda acción penal. Por ende, es al único que le corresponde la titularidad para solicitar este tipo de medida. ¿Y cuál es la finalidad? De lograr de que una persona, de que un ciudadano sometido a una investigación ingrese a un penal mientras dure una investigación iniciada en su contra. Y solamente podrá ser dictada esta medida en casos y circunstancias especiales. Por eso es que para poder establecer la finalidad de la medida de prisión preventiva, tenemos que entenderla desde dos vertientes. Una vertiente que es la inmediata, que es precisamente qué es lo que busca inmediatamente la prisión preventiva, y otra es la mediata, la que va más allá de lo que pretende, como se dice, inmediatamente de dictada esta medida. En la primera circunstancia, lo que busca la prisión preventiva es asegurar y lograr la concurrencia de una persona sometida a una investigación a todos los actos de investigación que se puedan realizar dentro de esa investigación iniciada. Y también asegurar y lograr que esta persona esté presente en el desarrollo de todos los actos de prueba que también se vayan a desarrollar en ese proceso. Por eso es que no solamente la prisión preventiva está circunscrita a la investigación preparatoria, sino que está circunscrita a todo el proceso. Y esto implica todas las etapas del proceso. Investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Inclusive yo diría que hasta inclusive abarca lo que corresponde a la ejecución de la sentencia. Sin embargo, pues para poder entender y teniendo en cuenta el concepto que es una medida cautelar, esta solamente corresponde a las etapas del proceso.
¿Cuál es la otra finalidad mediata que tiene pues la prisión preventiva? Es que a través de esta medida lo que se va a poder lograr es que en el menor plazo o en el plazo más breve se pueda lograr todas las actuaciones que requiera el desarrollo de un proceso. No solamente los actos de investigación, sino también la actuación de los actos de prueba a través en el juicio oral, que es la etapa estelar precisamente de este nuevo proceso. ¿Y cuál es la finalidad mediata, la finalidad macro, que en todo caso yo siempre establezco dentro de mis resoluciones? Es precisamente lograr el éxito del proceso. ¿Por qué? Porque con la prisión preventiva no solamente se asegura la presencia del investigado, sino también se asegura el desarrollo de todos los actos de investigación y todos los actos de prueba, basada en la concurrencia del acusado. Por eso es que la finalidad de la medida va a ser mucho más ventajosa para poder concluir con éxito un proceso en el tiempo que debe de concluir. ¿Y ello con qué finalidad? Lógicamente con la finalidad de poder asegurar que se dicte una sentencia dentro de esa investigación. Y como les dije, más aún, lográndose la ejecución de esa sentencia que se ha dictado en contra de esa persona investigada. ¿Qué características debemos rescatar de la prisión preventiva? Primero, que es una medida constitucional, porque si bien es cierto, pues está restringido un derecho importante, como es el derecho a la libertad personal, pero también tenemos que recordar que dentro de la doctrina del derecho constitucional, todos los derechos fundamentales pueden ser restringidos, siempre y cuando concurran determinadas condiciones. Y esta precisamente es una de ellas. La prisión preventiva restringe un derecho fundamental en la medida que persigue que se resuelva un conflicto. Esa es la finalidad de la prisión. ¿Para qué queremos prisión? Para poder resolver un conflicto social, un proceso específicamente. Otra característica más, como ya se los he indicado, es que esta medida es provisional, no es indefinida, no es permanente, tiene un espacio de tiempo. Y tan es así que el mismo Código Procesal Penal reconoce el espacio de tiempo que requiere el dictado de esta medida. Y otra característica también es la excepcionalidad. Muchos de nosotros hemos escuchado en muchos escenarios y en muchos lugares que la medida preventiva debe ser la excepción a la regla, aunque nuestra realidad sea distinta, ¿no? Nuestra realidad muestra más bien que la prisión preventiva es el común denominador, pero lo cierto y lo real, y aquellos que están formados dentro de lo que es el derecho constitucional, establecen de que la prisión preventiva es una medida netamente excepcional, que para su dictado se deben de observar de manera objetiva y de manera copulativa la concurrencia de todos los presupuestos materiales que reconoce la propia ley y hoy día la doctrina jurisprudencial vinculante para poder dictar esta medida. Nuestra realidad nos muestra otra circunstancia, lamentablemente, y lo tengo que decir en todas las esferas donde se me ha preguntado sobre esta medida, pero es una medida exclusivamente excepcional. Por eso es que se denomina como medida de última ratio. ¿Cuáles son los presupuestos materiales que se deben de observar para dictar una prisión preventiva y que se exigen para poder dictar? Nuestro Código Procesal Penal establece estos presupuestos materiales en el artículo 268 del Código Procesal Penal y establece 3 elementos indispensables. Primero, la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen razonablemente a un investigado con el delito que es sometido al proceso. Primer presupuesto. Segundo presupuesto es que la pena probable a imponer a ese investigado supere los 4 años de pena privativa de la libertad. Es lo que nosotros denominamos en la doctrina como la prognosis de pena. Y el tercer presupuesto material está en el peligro procesal. Peligro procesal que el propio ordenamiento lo ha dividido en 2 vertientes,
la vertiente de peligro de fuga y la vertiente de obstaculización de la averiguación de la verdad. Esos presupuestos nos tiene bien marcado la ley y son requisitos indispensables. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial ampliamente ya desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la República ha incorporado dos elementos más. Elementos que también resultan ser presupuestos materiales y de obligatorio cumplimiento. ¿Y cuáles son? La proporcionalidad de la medida. Ese es un elemento nuevo que ha generado precisamente la doctrina jurisprudencial para poder evaluar el dictado de esta medida. Y el otro presupuesto que también ha considerado la doctrina jurisprudencial es la duración de la medida. Y estos presupuestos, ¿dónde los encontramos? No lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, porque si vamos a la lectura del código no aparecen enunciados ahí. Lo vamos a encontrar en la Ejecutoria Suprema, que ha generado la sentencia casatoria 626-2013 Moquegua, que es de observancia obligatoria, porque la Corte Suprema lo ha declarado como presupuesto para evaluar a todos los jueces de la República al ser vinculante para todos. Por eso es que hoy se dice que son 5 los presupuestos que se necesitan para poder dictar la prisión preventiva. Y teniendo en cuenta la naturaleza de la prisión preventiva, es que vamos a tratar de compartir con ustedes un poco qué es lo que significa cada uno de los presupuestos para poder entender qué se necesita para poder dictar la prisión preventiva a la luz de cada uno de los presupuestos. El primer presupuesto, como se los he indicado, es la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen razonablemente al investigado o los investigados, en el caso que hablemos de pluralidad de agentes, con el delito que se investiga o con los delitos que se investigan, porque no debemos olvidar de que también esta medida puede ser pues en pluralidad de agentes y en pluralidad de conductas o de delitos. ¿Y qué tenemos que considerar respecto del primer presupuesto, que es precisamente con el cual empezamos una prisión preventiva? Primero, debemos entender de que esos elementos de convicción no son aquellos que el Ministerio Público pretende presentar abiertamente a su libre albedrío, no. Esos elementos de convicción tienen que ser así específicamente, de acuerdo al diseño de nuestra investigación, los primeros recaudos, las primeras pesquisas, las primeras diligencias, los primeros actuados que realiza el Ministerio Público para los efectos de poder conocer un determinado hecho delictivo. Estos elementos están representados por aquellas actuaciones urgentes e inaplazables que se realizan durante la investigación preliminar. No debemos olvidar que lo primero que realiza el fiscal es el acopio de todos aquellos actos de aportación de hecho que nos permitirá poder conocer específicamente de un evento delictivo y de la vinculación de una persona respecto de ese evento delictivo. Pero no solamente está circunscrito a dichos elementos de la actuación de la investigación preliminar, sino también pueden ser aquellos actos de investigación realizados en el desarrollo de la investigación preparatoria, porque también en esa etapa se pueden acopiar actos de investigación con la finalidad de poder lograr esta medida de prisión preventiva. Por eso es que como presupuesto procesal se exige que para poder dictar una prisión preventiva, ¿qué es lo primero que tiene que haber realizado el Ministerio Público? Es haber presentado su formalización de la investigación preparatoria. Si no existe por parte del Ministerio Público la formalización de la investigación preparatoria, no podemos hablar de prisión preventiva. Podemos hablar quizás de detención preliminar, pero no de prisión preventiva. Solamente una vez iniciada la investigación preparatoria, se puede recién ahí pedir la
prisión preventiva. Y algunos se preguntarán, ¿y hasta cuándo se podrá pedir la prisión preventiva? La respuesta es hasta incluso antes de dictar la sentencia que corresponde a un proceso. No existe un límite para poder solicitar la prisión preventiva siempre y cuando existan todos los elementos que se necesitan para poder dictar, los cuales están representados en sus presupuestos materiales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que, qué es lo que persigue los graves y fundados elementos de convicción? Primeramente, lo que persigue, o en primer lugar, lo que persigue este supuesto es generar la certeza de que existe, pues, lo que nosotros denominamos como la grave sospecha de la comisión del delito. Avanza una diapositiva más, por favor, para que se pueda ver. Exactamente, eso es. De ahí regresamos a la anterior. Los elementos de convicción tienen que permitir establecer al juez, que es quien va a pronunciarse sobre la prisión preventiva, la existencia de una grave sospecha de la comisión del delito, que es materia de imputación. Y aquí tenemos que detenernos precisamente para poder aclarar algún tipo de concepto. La grave sospecha, o denominada también actualmente con la última casatoria que ha dictado la Corte Suprema, como la sospecha vehemente de la comisión del delito. En ese supuesto, lo que nosotros tenemos que establecer primero es que en estos hechos que son materia de investigación y por los cuales se pretende la prisión preventiva, tiene que determinarse la concurrencia de todos los supuestos que componen el tipo penal que es materia de imputación. Por eso es que se establece de que tiene que existir una grave sospecha de la comisión del delito. Y también, ¿con qué está relacionado? Con que esta sospecha que debe de existir tiene como principal sospechoso a la persona a quien se le atribuye la comisión del delito. Y es ahí donde surge pues la denominación de este presupuesto, ¿no? Los elementos de convicción que vinculan, dice, al investigado razonablemente. Ahí está la existencia de la sospecha necesaria, la sospecha grave o la sospecha vehemente, como quieran denominarla. A efectos de vincular a esta persona con la comisión del delito que se le viene atribuyendo. Eso es lo que en este supuesto debe de concurrir. Por eso es que les he resaltado precisamente para que puedan entender el concepto de que debe de existir para poder establecer que existen graves y fundados elementos de convicción para poder establecer de que la persona que es materia de imputación sea o resulte ser el presunto autor de ese delito que se le viene atribuyendo. Además, no debemos de perder de vista de que ya la misma Corte Suprema nos ha establecido a la luz de ese elemento de convicción, de que lo que se pretende en esta etapa es generar la cuasi certeza al juez de que esa persona resultaría ser el autor del delito que se le atribuye. Muchos dicen, la prisión preventiva no constituye un adelanto de responsabilidad. Es verdad, parcialmente. Yo diría lo contrario. Para dictar prisión preventiva, yo, juez, tengo que estar cuasi convencido de que esa persona investigada resultará ser el autor de ese delito que me viene persiguiendo el Ministerio Público, ¿no? Entonces los conceptos se pueden confundir porque, como les he indicado, la prisión preventiva limita también con la restricción a la presunción de inocencia.
Porque si no concurre este supuesto de la grave vinculación con la comisión del delito, esa persona que es materia de investigación no tendría que estar soportando una prisión preventiva y debería seguir su investigación en libertad bajo otra medida menos gravosa. Sin embargo, no es así. Cuando existen elementos suficientes para poder determinar no solamente la comisión del delito, sino también la autoría por parte de la persona, es que se recurre a la prisión preventiva. ¿Y cuáles son las características de estos elementos de convicción para poder generar el debate y generar la discusión en la esfera de una audiencia de prisión preventiva? Regresemos al anterior, por favor. Exactamente. ¿Qué características tienen que tener los elementos de convicción graves y fundados? Primero, que tienen que ser plurales. Es decir, no basta un solo elemento de convicción, sino que tienen que ver un concurso de elementos de convicción que permitan generar esa grave sospecha o esa sospecha vehemente de la comisión del delito y la vinculación de la persona que es materia de investigación. ¿Qué más necesitamos? Que esos elementos de convicción sean suficientes, pero no entendidos como la pluralidad de elementos, no, sino que esos elementos de convicción tienen que tener relevancia probatoria. Y eso va de la mano no solamente con la calidad jurídica de los elementos de convicción, es decir, que sea una declaración de un testigo, que sea la declaración de la víctima, que sea quizás una diligencia de reconocimiento, un acta de registro, quizás la declaración del efectivo policial interviniente, no, sino de que esos elementos de convicción por su propia naturaleza tienen, al ser sometidas a una evaluación, como es precisamente la que se hace en la prisión preventiva, tienen que ser elementos de convicción que se hayan desarrollado bajo las reglas de los elementos probatorios que exige nuestro ordenamiento jurídico nacional. Y esto es con las reglas del contradictorio específicamente. En otras palabras, para poder establecer la suficiencia probatoria de un elemento de convicción, ojo, que no es un elemento de prueba, porque la prueba recién se construye en el juicio oral, para que un elemento de convicción, que no es otra cosa más que un acto de investigación o un acto de aportación de hechos, tiene que estar sometidos al contradictorio, lo que significa la participación de la defensa de esa persona sometida a la investigación. Esa es la condición y la característica que le puede dotar de esa solvencia probatoria que se necesita para generar ¿qué? La condición de grave y fundado elemento de convicción. No solamente basta la sindicación de una persona, no, sino que esa sindicación esté sostenida bajo una actuación legítima, que se haya respetado lo que exige nuestro ordenamiento procesal, que es precisamente el contradictorio, que es un pilar hoy día de nuestro Código Procesal Penal. Y sobre todo, esos actos de investigación o esos elementos de convicción no tienen por ningún lugar que haber vulnerado ningún otro derecho fundamental. Nosotros hemos escuchado muchas oportunidades establecer a los sometidos a la investigación cuando prestan su declaración primigenia que han sido víctimas de maltratos, golpes, lesiones y una serie de circunstancias que ocurren durante la aprehensión o el desarrollo de las primeras pesquisas iniciales. Y muchas veces, y es un craso error de los fiscales, el postular como un grave y fundado elemento de convicción la declaración del propio investigado. A la luz de lo que significa la garantía procesal que le asiste a todo investigado y que va de la mano con la presunción de inocencia, no debe ser un elemento de grave y fundada convicción la declaración de un investigado. ¿Por qué? Porque prima en nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué principio? El principio de la no autoincriminación.
Por ende, lo que pueda decir el investigado, ya lo ha declarado así la Corte Interamericana incluso de Derechos Humanos, nunca podrá ser considerado como medio de prueba ni como medio de vinculación de responsabilidad de esa persona con el delito. ¿Por qué? Porque la declaración que brinda un investigado en un proceso es simplemente un alegato de defensa o el presupuesto que establece la postura que tiene él frente a la imputación. Ese es un gran error que continuamente se puede apreciar al momento de la declaración. Y ustedes lo habrán escuchado, inclusive en muchas audiencias que se ve hoy en día, que son públicas, que se transmiten diariamente en los canales de televisión, en los canales de YouTube, en lo que es ahora inclusive el canal de Justicia TV, donde los fiscales pues cometen el craso error de postular como un elemento de convicción la declaración del investigado. Eso nunca podrá ser un elemento grave y fundado de convicción para poder vincular razonablemente al imputado, porque una de las garantías de la valoración de estos elementos, ¿cuál es? El respeto a los otros derechos fundamentales que asiste a todas las partes, ojo, no solamente al investigado, sino a todas las partes. Y uno de ellos es precisamente la no autoincriminación. Por eso es que se establece la suficiencia probatoria de los elementos de convicción. Entonces, en ese sentido, estos elementos de convicción tienen que reunir estas características para poder generar la sospecha vehemente que se exige para poder sustentar este primer presupuesto de la prisión preventiva. Y esa circunstancia no lo digo yo, por si acaso, no es un tema que yo lo traiga de mi autoría, no señores, eso está ya reconocida en la doctrina jurisprudencial vinculante que regula estos preceptos, donde lo tenemos pues establecida en la sentencia casatoria C26-2013 Moquegua, donde ya nos han dado las pautas de los requisitos que deben de tener los elementos de convicción. También lo tenemos en la sentencia casatoria 564-2007 Loreto, donde también se ha establecido ya como doctrina jurisprudencial que para poder existir esta situación de los graves y fundados elementos de convicción, tiene que haber relación del tipo penal, que la concurrencia de todos los supuestos del tipo penal para poder establecer dicha vinculación. También lo tenemos en la sentencia plenaria 01-2017, muy sonada en el caso Llanta Humala, donde también se estableció que esa vinculación con el delito que se les atribuía tenía que estar sostenida en elementos fuertes de actuación realizada por el Ministerio Público en ese momento. Y en el acuerdo plenario 1 del 2009, donde ya nos ha reseñado lo que nosotros necesitamos para poder establecer la sospecha vehemente, que es lo que ya la Corte Suprema ha indicado como característica de estos elementos de convicción. Ahora, continuando con el análisis de los demás presupuestos materiales de la prisión preventiva, nos corresponde evaluar lo que es el segundo presupuesto, que es el referido a la prognosis de pena. Y la misma norma procesal nos ha indicado cuál es nuestro parámetro. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? Que la pena, la probable pena que le podría corresponder a esa persona vinculada por ese delito, tiene que ser más de 4 años. Ese es nuestro parámetro para poder determinar la concurrencia de este presupuesto. Ustedes preguntarán, claro, entonces un delito de estafa, cuya pena va de 1 a 6 años, necesariamente tiene que dictarse prisión preventiva. Probablemente sí, ¿no? Porque está dentro del rango de la pena probable que se puede dictar. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en este presupuesto? No solamente se debe de evaluar la pena legal que nos dice nuestro código, ¿no? De 1 a 6 años. Ya, tiene de 1 a 6 años, va a prisión preventiva. No, sino que aquí en este elemento, en este presupuesto material, como su nombre lo dice, prognosis de pena. Me tengo yo que proyectar qué pena le podría corresponder a esa persona a la luz de qué, a la luz de los graves y fundados elementos de convicción
que tengo hasta ese momento. Esa es la finalidad de la prognosis. Yo tengo que hacer una valoración a futuro, probablemente cuánto de pena le correspondería a esa persona. Y ahí, ¿bajo qué argumentos tengo que establecer dicha valoración? La concurrencia ya de los principios que regulan la determinación de la pena. Principio de lesividad, el principio de proporcionalidad, específicamente, que son los pilares que soportan hoy día la determinación judicial de la pena. Y ahí también tenemos que utilizar ¿qué? El procedimiento técnico valorativo, que ya lo ha incorporado nuestro Código Penal en el artículo 45A, que es determinar los tercios de la pena, ¿no? Eso ya es un procedimiento incorporado por nuestra propia legislación cuando el juez hace la determinación de la pena, utilizando ¿qué? La concurrencia de circunstancias generales, la concurrencia de circunstancias especiales, la concurrencia de las agravantes, la concurrencia de las atenuantes, la concurrencia de las circunstancias de atenuación privilegiadas, las circunstancias de agravación también privilegiadas que existe en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Pero no solamente eso, ojo, la sentencia casatoria C26-2013 también nos ha dicho que también se tiene que utilizar la posibilidad de utilizar las fórmulas del derecho premial. ¿Cuáles son? Probablemente en el caso de que podría existir alguna aceptación de responsabilidad del investigado, en el caso probable de que pueda recurrir a un mecanismo de simplificación como la terminación anticipada del proceso, también debemos de ponernos en ese supuesto para poder graduar la pena que podría corresponderle a dicho investigado. Todas esas condiciones ya también han sido debidamente reseñadas por nuestra doctrina jurisprudencial. Lamentablemente, nosotros nos limitamos a establecer que solamente estamos ante un delito de homicidio simple, por decir un delito, menor en todo caso, y decimos, no, la pena mínima son de 6 años y máximo 20 años. Uy, ya, entonces ese señor se queda pues detenido o le corresponde prisión preventiva. Eso no es así. De esa forma no se debe de valorar ese supuesto. Lo que se tiene que hacer es el examen que tiene que hacer el juez en proyectarse en esta condición de la determinación de la pena. Utilizando, pues a lo mejor nos encontramos ante un agente que ha desarrollado y desplegado esta conducta al amparo, a lo mejor, de una legítima defensa de derechos de terceros. Entonces estamos ahí a una circunstancia de atenuación, privilegiada sí. Entonces todo ese escenario es el que tiene que valorar el juez al momento de establecer la concurrencia de este segundo presupuesto. Debemos preguntarnos y hacer una crítica pues en la actuación de nuestros jueces que todos los días vemos en las televisiones. ¿Se hace esa valoración? ¿Hacemos esa valoración? Creo que la respuesta salta a todas luces, ¿no? Lamentablemente, no todos utilizan las reglas que ya ha diseñado la Corte Suprema para poder realizar esta valoración de este segundo presupuesto. Con respecto al tercer presupuesto, que es el presupuesto, creo yo, el más importante de la prisión preventiva, que es el peligro procesal. El peligro procesal ya ha sido determinado por la misma Corte Suprema como el fundamento mismo para poder dictar la prisión preventiva. ¿Y eso por qué? Porque en el peligro procesal no solamente se evalúa la concurrencia de supuestos posibles de fuga, sino también se evalúa la conducta que muestra esa persona sometida a la investigación frente a la investigación y frente a la actuación probatoria que tendrá que desplegarse en esa investigación. Por eso es que la misma Corte Suprema ha establecido que este es el fundamento mismo para poder dictar la prisión preventiva y es el que debe de existir plenamente para poder definir
si corresponde o no la prisión preventiva. Podrá concurrir graves y fundados elementos de convicción, podrá concurrir una prognosis de pena mayor de 4 años, pero si no concurre peligro procesal, definitivamente no correspondería darle prisión preventiva a ese investigado sometido a dicha investigación. ¿Qué debemos de conocer del peligro procesal? Primero, como lo he indicado, de que es una forma específica de poder determinar en forma efectiva la probabilidad de fuga de dicho imputado. ¿Sobre qué? Sobre la base de la conducta que ha mostrado durante toda la investigación y en las etapas del propio proceso. Por eso es que les decía, no solamente se debe de poder solicitar prisión preventiva luego de acotada la investigación preliminar, también se puede pedir prisión preventiva en la etapa intermedia y también en la etapa de juzgamiento. Porque es posible de que un investigado con todos los actos de investigación que se han desplegado hasta ese momento, no se someta pues al proceso, sabiendo, conociendo, apersonándose al proceso. ¿Y qué hace con su conducta? Precisamente entorpecer. Con el intento de fuga o evitar someterse a la investigación, no se logra pues cumplir los fines del proceso, que es lograr el juzgamiento de esa persona y lograr pues una sentencia que pueda definir si resulta o no responsable dicha persona del delito que se le viene atribuyendo. Por eso es que este es el elemento tan importante y relevante para poder sostener la prisión preventiva. Ahora, también tenemos que ver y establecer de que el peligro de fuga o el peligro procesal, perdón, no se supone, no está en base a conjeturas, suposiciones, ni quizás fantasías que muchas veces existen, sino que existen fundamentos objetivos que deben de concurrir con el caso concreto para poder determinar si esta persona va a tener una conducta denodada para poder someterse a la investigación o no someterse a la investigación. Por eso es que se evalúa mucho el comportamiento del investigado en el desarrollo de esta investigación. Y eso es lo que tenemos nosotros que poder resaltar para los efectos de poder evaluar este peligro procesal como supuesto, no individualmente. Ahora, como les he indicado, el peligro procesal se funda en dos vertientes: el peligro de fuga propiamente y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. El peligro de fuga, pues definitivamente es los riesgos de que pueda el investigado no someterse al proceso, que pueda huir, que pueda fugar, que no quiera someterse a la investigación. Estos riesgos aparecen ya así enunciados en el artículo 269 del Código Procesal Penal. Sin embargo, también la Corte Suprema, en la última sentencia casatoria, la 1640 del 2019, dictada en una sentencia dictada por la Sala Nacional, ha establecido de que estos supuestos que aparecen contenidos en el artículo 269 no resultan ser números clausus, o sea, no están restringidos a la concurrencia solo de esos supuestos, sino que más bien tienen una suerte de números apertos, o sea, es decir, pueden concurrir otras circunstancias que se puedan valorar para los efectos de poder establecer este riesgo de fuga. Además, tenemos que establecer de que este riesgo de fuga no debe ser simplemente, como les he indicado, subjetivo y al amparo de determinadas consideraciones que se puedan tener, no, sino que estos riesgos de fuga tienen que ser objetivos, tienen que ser latentes, tienen que ser potenciales. No olvidemos la sentencia 1445 del 2018, también dictada por la Corte Suprema, donde nos habla incluso del peligrosismo procesal para poder establecer aquellos medios, mecanismos, criterios que pueda tener un investigado para poder huir del país, poder evadir la concurrencia de un proceso, ¿no? Entonces, todas estas condiciones forman parte de lo que corresponde a el peligro de fuga. Pero también la valoración del peligro de fuga no solamente debe de ser bajo una sospecha, sino también tiene que ser bajo el mismo criterio que se valora
el primer presupuesto, es decir, la existencia de un riesgo fuerte, de un riesgo concreto que le genere convencimiento al juez de que esta persona no se va a someter al proceso, ¿no? Bajo esa misma premisa de valoración, también tiene que determinarse este criterio del peligro de fuga. La Convención Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido, pues, de que este supuesto del peligro de fuga es uno de los elementos componentes que se utilizan para poder concebir la prisión preventiva. ¿Y ello por qué está orientado así? Porque, como lo indicamos en el concepto, la prisión preventiva tiene como finalidad asegurar la concurrencia del investigado al proceso. Y esa conducta es la que tiene que valorarse para poder determinar de que habrá una conducta positiva de ese investigado. Si esta persona no, con sus propias acciones, no se somete a la investigación, entonces ahí estamos ante un escenario abierto de un peligro de fuga, porque su propia conducta nos indica de que no se va a someter al proceso que se le ha iniciado. Por eso es que se habla, ¿no?, de que el peligro de fuga tiene que estar soportado en datos relevantes que indiquen razonablemente la posibilidad de que esa persona se va a fugar, no se va a someter al proceso, va a querer evadir definitivamente ese sometimiento a la investigación. Nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 269, ya nos ha establecido cuáles son los elementos que se deben de valorar para el peligro de fuga. Y uno de los elementos que nos ha traído, que nos trae nuestro ordenamiento, es el relacionado a los arraigos, ¿no? Ahí nos indican el numeral primero, qué es lo que debemos de considerar para la existencia de un peligro abierto de fuga. La falta de arraigos, la falta de vinculación a un determinado lugar, a un entorno familiar y a una actividad económica. Ello es lo que generaría el primer soporte del peligro de fuga. Sin embargo, también la misma Corte Suprema, a través de la sentencia casatoria 631-2015 Moquegua, nos ha dicho de que no es suficiente de que una persona no tenga casa, no tenga familia, no tenga trabajo para poder establecer que exista peligro de fuga, sino que este peligro de fuga tiene que valorarse con otros elementos que nos permitan establecer de que esta persona no se va a someter a la investigación. Por eso es que una condición que ha reconocido la Corte Suprema es que los arraigos tienen que generar la convicción de que esta persona no le va a ser muy fácil poder desapegarse del lugar donde reside, del grupo de personas con el cual es su entorno familiar y de la actividad económica que desarrolla. Estos criterios, más bien, si se desincentiva esta situación, vamos a estar ante un escenario de que no existe un peligro de fuga. ¿Por qué? Porque una persona vinculada a un determinado lugar le va a ser muy difícil poder apartarse, porque la pregunta sería, ¿dónde iría a vivir esa persona? ¿No? Entonces, realmente no podríamos decir que quien tiene un sólido lugar, un arraigo domiciliario cierto, concreto, va a poder fácilmente dejar pues ese lugar de residencia. Se utiliza mucho, ¿no? Mucho el concepto de que como es investigado, no es el titular de esa casa, no podría, pues, para él sería fácil irse del lugar. Pero eso no es un concepto, pues, útil para los efectos de esta determinación. Lo que más bien tendríamos que decir de que esta persona tiene su casa y tiene un lugar donde vamos más bien a vincularlo, porque ahí está establecido su afincamiento territorial, el lugar donde él viene residiendo permanentemente y es de público conocimiento que ese lugar es el lugar donde podemos ubicar a esta persona.
y donde también va de la mano con lo que representa el arraigo familiar, la vinculación a un grupo de personas. Un padre de familia con 3 menores niños, ¿será fácil esta persona poder desapegarse de esos menores? ¿De qué va a vivir esa persona? ¿No? Hay varias interrogantes que pueden surgir para poder establecer este peligro de fuga. Y el otro, tengo yo mi negocio, un negocio que lo tengo hace 20 años, que con mucho esfuerzo he podido pues mantenerlo. ¿Me va a ser fácil a mí dejar ese negocio? ¿Voy a querer rehuir eso? Entonces, hay varias circunstancias que se tiene que valorar para poder determinar específicamente lo que corresponda a los arraigos. El arraigo debe ser entendido como esa relación sólida, permanente, que tiene una persona con un lugar, un grupo de personas o una actividad económica. Ahí encontramos arraigo domiciliario, arraigo familiar y arraigo laboral, que para él va a ser muy difícil apartarse de dicha vinculación para evitar pues el vincularse a una investigación. Esa es la finalidad de determinar arraigos. Y eso lo ha ya establecido así la Corte Suprema de Justicia de la República. Otro de los elementos que se tiene que valorar a la luz de lo que es el peligro de fuga es la gravedad de la pena. La gravedad de la pena efectivamente es un dato objetivo que se tiene concretamente, porque como ya determinamos que probablemente la pena va a ser mayor de 4 años, y ahí es donde radica la exigencia que ha determinado la Corte Suprema, prognosis de pena. Nosotros, para poder decir gravedad de pena, tenemos que ver primero determinado, hacer hecho una prognosis adecuada de la pena probable que le corresponde. Por eso es que van de la mano estos dos elementos. Yo aquí ya definí concretamente cuánto de pena le podría corresponder a esta persona. ¿Al amparo de qué? De todas las condiciones, atenuantes, agravantes, los beneficios premiales y todo lo que corresponde a determinar la pena. Por eso es que concretamente, bajo este supuesto de determinación concreta de pena, puedo decir que efectivamente existe una gravedad de pena, porque ya sé que la pena va a superar los 4 años de pena privativa de la libertad. Ya he hecho ese análisis y concretamente llego a este dato objetivo. Por eso es que la Corte Suprema nos dice que ese es un dato objetivo para poder determinar la posible condena que le pueda corresponder a dicha persona. Y esa sí es una circunstancia hasta, yo diría, hasta razonable de entender de que esa persona sometida a la investigación, que sabe pues que a la luz de todas las condiciones que ya ha hecho el juez al momento de determinar la prognosis de pena, va a haber una sospecha fuerte, una sospecha vehemente de que ese señor no se va a someter al proceso porque sabe que va a recibir una pena que supera los 4 años de pena privativa de la libertad. Esa es la relación que existe entre los elementos de la propia prisión preventiva, que todos tienen que ir concatenados entre sí para poder determinar estos conceptos específicos. Otro elemento importante que también tenemos que ponderar y que también así aparece reconocida dentro de nuestro ordenamiento jurídico es la magnitud del daño. Y esto va directamente relacionado con lo que corresponde a la lesividad de los derechos que aparecen vulnerados por la conducta que se le viene atribuyendo pues al investigado. Y ello también va de la mano con otro elemento también que trae pues el peligro procesal, que es el comportamiento del investigado, ¿no? La magnitud del daño va en orden y en proporción a que el investigado haya podido, en la esfera de su disponibilidad, pueda haber reparado el daño causado por el delito que se le viene atribuyendo. Porque también es una condición objetiva para poder valorar comportamiento del investigado frente al bien jurídico lesionado. La Corte Suprema de la sentencia casatoria C26 ha definido un concepto importante respecto de este supuesto y ha dicho de que no solamente es necesario que se violente un bien jurídico relevante para poder generar el peligro de fuga. Efectivamente,
si estamos ante un bien jurídico afectado, importante, como por ejemplo la vida, no necesariamente va a existir la magnitud del daño para poder determinar que exista peligro de fuga, sino que esta magnitud del daño es un componente más que tiene que valorarse para poder determinar el peligro de fuga que se requiere, que va, como les indiqué inicialmente, con el comportamiento del investigado de someterse al proceso. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, viene pues estableciéndose la concordancia de todos los supuestos, de todos los elementos que conforman la prisión preventiva. Por eso es que se dice de que la valoración de una prisión preventiva es un conjunto de todos los elementos. Y eso lo vamos a ver más adelante en otro de los elementos también importante para poder determinar la prisión preventiva. Y como último elemento que trae también nuestro ordenamiento jurídico, está pues el comportamiento procesal del investigado. ¿Qué nos dice nuestro Código Procesal Penal? Que el juez tiene que valorar el comportamiento del investigado frente a la investigación que tiene y frente a otras investigaciones que podría haber tenido este investigado. ¿Para qué? Para poder determinar y poder hacer un balance de su conducta de sometimiento al proceso o de no sometimiento al proceso. Y es aquí donde viene pues la determinación de la alta probabilidad de fuga del investigado basada en ese comportamiento. Muchos utilizamos para poder determinar este comportamiento las condiciones personales de los investigados, y es en relación a las muchas veces denuncias permanentes y constantes que tienen estas personas, o los antecedentes que haya generado la comisión de otros delitos. Y es en base a la determinación de que el comportamiento del investigado es elemental para poder generar este convencimiento de que él se va a someter al proceso, está y se funda en este presupuesto. La sentencia casatoria C-26/2013 en el concepto cuando habla respecto del peligro procesal, determina pues que como primer elemento debe de evaluarse la conducta del investigado, independientemente de los demás elementos. Y es por esto, porque lo que tiene que tener en claro el juez para poder dictar positivamente o negativamente una prisión preventiva es la conducta de sometimiento del investigado a la investigación. Por eso es que se dice, ¿no? Se establece de que no solamente está basado en la existencia de falta de arraigo, gravedad, está en la magnitud del daño causado, sino está basado principalmente en la conducta en relación al peligro efectivo que pueda evidenciar el investigado de que se va a someter a los actos de investigación o al desarrollo de los actos de prueba dentro del proceso. Eso es en realidad el elemento más importante que tiene que sostener una prisión preventiva, conducta del imputado. Eso es lo que tiene que evaluar el juez al momento de poder dictar esta medida. Y ustedes preguntarán, un momentito, pero nos falta otro elemento integrante del peligro de fuga, que es que integres una organización criminal. Nuestro Código Procesal Penal también reconoce ese supuesto como un elemento importante o un elemento componente del peligro de fuga. Sin embargo, yo discrepo con ese elemento a considerar como un elemento importante. ¿Y por qué? Porque no todos los investigados están sometidos a la integración de una organización criminal. Hay determinados delitos que están circunscritos a dicha condición. Y esa condición, ¿dónde debemos de valorarla? Debemos de valorarla en el segundo presupuesto, cuando hacemos la determinación de prognosis de pena. Porque no debemos olvidar que una de las circunstancias agravantes para determinar la pena, ¿cuál es? ¿No es el integrar una organización criminal? Es una condición agravante. De por sí ya está utilizado. Estamos haciendo una doble valoración de un solo elemento frente a una persona. Y eso
a criterio del derecho sagrado que tiene pues toda persona, que es la presunción de inocencia, no le podemos dar una doble calificación. No le podemos generar un doble castigo a esa persona, porque no debemos olvidar que hay un principio elemental, constitucionalmente hablando, que es precisamente la interpretación de los derechos pro homine, a favor de las personas. Entonces, el valorar que estés investigado por un delito de crimen organizado, organización criminal o banda criminal, ya te están estableciendo una doble valoración negativa para poder dictarte la prisión preventiva, porque ya está intrínseco en la determinación de la prognosis de pena y encima te ponen también como elemento para poder establecer tu peligro de fuga. Entonces ahí no habría un criterio equitativo para todas estas personas que lamentablemente se ven involucradas en este tipo de conductas de organización criminal, crimen organizado, banda criminal, como puedan corresponder a cada caso concreto. Por eso es que yo no considero como un elemento que se tenga que valorar al momento de poder establecer el peligro de fuga, porque ya está establecido en donde tiene que estar establecido, que es en la prognosis de pena. Como segunda vertiente del peligro procesal, ¿qué tenemos? El peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad o el entorpecimiento procesal, también así como lo denomina pues la doctrina. Este también es un elemento que aparece considerado y cuyos números también aparecen diseñados en el artículo 270 del Código Procesal Penal. Ahí encontramos todos los supuestos que necesitamos para poder determinar que existe peligro de obstaculización. Estos elementos tampoco no constituyen números cerrados, no son números clausos, son circunstancias también abiertas. ¿Por qué? Porque lo que se valora aquí también, como lo establece el peligro procesal, es la conducta del investigado, pero ya no una conducta social o una conducta en relación a otras circunstancias, sino específicamente respecto de los actos de investigación y los actos de prueba que están vinculadas al propio proceso. ¿Por qué? Porque en este proceso lo que se valora es si ese investigado ha realizado algún tipo de conducta destinada a impedir, a influenciar, a perjudicar o desarrollar alguna conducta para destinada a destruir un órgano de prueba o alguna prueba material, ¿no? Entonces, es otro tipo de razonamiento. Aquí es individual el tema de la valoración. Vamos a evaluar esta conducta en relación a la acción directa o indirecta que realice este investigado. Directa, él mismo propiamente va a afectar el órgano de prueba o el acto de investigación o el acto procesal específicamente para el cual es convocado. E indirecta a través pues de terceros, ¿no? Lo que se escucha frecuentemente es la mamá, el hermano, el tío, la esposa, los hijos de un determinado imputado que de alguna forma afectan un órgano de prueba, ya sea un testigo, la víctima, en fin, algún tipo de acto de prueba que tenga que realizarse en el proceso. Esa es lo que específicamente regula pues el peligro de obstaculización. Ahora, para poder determinar la concurrencia de este peligro procesal, también se nos dice que deben de concurrir copulativamente los dos, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Ello no es así, señores. Basta que concurra uno de los dos, una de las dos vertientes para decir que existe peligro procesal. ¿Puede existir peligro de fuga? Sí, sin que exista peligro de obstaculización. ¿Y existe peligro procesal? Sí, existe peligro procesal. Basta que exista una de las dos. Puede haber solo peligro de obstaculización porque el investigado ha desplegado una conducta abierta a destruir los órganos de prueba. Sí, suficiente con que exista esta conducta para poder determinar que existe peligro procesal. No son copulativas como los demás elementos de la prisión preventiva. Por eso es que acá se dice o se habla del peligro procesal, entendido desde la esfera de la conducta del investigado, individual
y específica frente a los actos de investigación o de prueba que tengan que realizar en el desarrollo del proceso. Ahora, la doctrina jurisprudencial nos ha traído también para poder evaluar en la prisión preventiva el cuarto presupuesto, que lo ha generado la sentencia casatoria C26-2013 Moqueo. Y está referido a ¿qué? A la proporcionalidad de la medida. La proporcionalidad de la medida implica realizar una valoración o un examen desde el aspecto netamente formal. Aquí hay que utilizar conceptos netamente formales que nos trae la doctrina específicamente cuando habla del principio de proporcionalidad. Por eso es que se dice que para poder determinar la prisión preventiva, el juez tiene que realizar el test de proporcionalidad desde sus tres vertientes: principio de idoneidad, principio de necesidad y el principio de proporcionalidad propiamente dicho, el cual yo considero más adecuado denominarle como el principio de ponderación de intereses para poder determinar este test de proporcionalidad. El primer principio que tiene que valorar el juez para poder establecer si la prisión preventiva resulta ser proporcional al caso concreto es el examen de idoneidad o de adecuación, que es lo que reconoce nuestra doctrina jurisprudencial. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar en este elemento o en este test que realiza el juez? Es este conflicto que existe entre el derecho fundamental, que es la libertad personal de una persona, frente al otro derecho fundamental, que es la persecución penal de un determinado hecho, que es un principio constitucional de todo Estado de Derecho. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar en este caso concreto y determinar, pues, si resulta idóneo optar por la prisión preventiva, restringir ese derecho fundamental frente a la persecución penal en un caso concreto, ¿no? Ese es el análisis que se realiza en esta etapa de la determinación de la idoneidad o la adecuación del principio de proporcionalidad. Y aquí siempre va a surgir la interrogante, ¿no? ¿Será necesario, será suficiente suspender, pues, la libertad de una persona para poder lograr y alcanzar, pues, la efectividad de la persecución penal? Esa es una pregunta que tendrán que hacerse los jueces al momento de dictar la prisión preventiva. No la podemos contestar nosotros hoy, ¿no? Porque nosotros no tenemos hoy que resolver un caso de prisión preventiva. Eso ya será un interrogante de ponderación, razonabilidad y de criterio que tendrá el juez que responder en su resolución cuando resuelva un pedido de prisión preventiva. Pero ese es el conflicto que tiene que solucionar el juez. Ver qué prima, persecución, un derecho general o un derecho individual. Sobre todo, eso es lo que tendrá que definir el juez. El otro elemento que tiene, pues, la proporcionalidad de la medida es el examen de necesidad. El examen de necesidad está orientado principalmente a establecer si existe dentro del ordenamiento alguna medida igualmente satisfactoria que va a cumplir la misma finalidad de la prisión preventiva, que es lograr la concurrencia de esa persona al proceso, a la investigación, al proceso o al juzgamiento propiamente. Eso es lo que se tiene que buscar en esta etapa de la determinación y valorar este tipo de concurrencia de este supuesto. Es lo que se va a tener que evaluar si existen hipotéticamente otras condiciones a la luz ya de lo evaluado hasta ese momento por el juez que tiene que resolver. Y esto va de la mano también con el análisis que se ha realizado en relación al peligro procesal.
¿no? Entonces, aquí ya se trata de que el juez utilice ya la racionalidad, los otros elementos, otras condiciones que permitan arribar a este convencimiento y poder establecer si es necesaria, pues, dictar la prisión preventiva. Y por último, el último gran test que tiene que realizar pues el juez es determinar pues si efectivamente la prisión preventiva supera pues todos estos filtros para poder dictarla contra una persona. Y aquí tiene que hacer ya un condensado de los dos supuestos anteriores. Primero, determinar pues si la medida resulta ser idónea para el caso concreto, ¿no? Eso es lo que tiene que ya evaluar puntualmente el juez y establecer si es proporcional dictarla. Y el otro va de la mano pues con la necesidad de la medida. Y cada uno de estos supuestos va a reflejar en la concurrencia de los propios elementos que contiene la prisión preventiva. El control propiamente, sí, ahí estamos bien. El control principalmente de la proporcionalidad va a ir siempre en relación directa con los presupuestos materiales de la prisión preventiva. De ahí que en el examen de idoneidad principalmente se podrá rescatar lo que es la concurrencia del primer presupuesto, los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Si este examen tendrá que definir, pues, efectivamente, que dada esta comisión de ese delito, dada la gravedad de la pena que tiene por la prognosis de pena, pues la medida resulta ser idónea para poder lograr los fines de la prisión, que es el éxito del proceso a través de una sentencia, lógicamente condenatoria en este caso, por eso es la vinculación del investigado. Y el segundo gran examen del test de la proporcionalidad está referida a la necesidad. Y esta necesidad va de la mano con lo que es el peligro procesal. Sabiendo de que existen todos los supuestos de peligro procesal, una conducta abierta de ese investigado que no se va a someter al proceso, entonces esta prisión será pues necesaria para asegurar que los fines del proceso, que es el desarrollo de los actos de investigación, los actos de prueba y la sentencia propiamente, asegurar la sentencia que se pueda dictar. Por eso es que se dice de que en el análisis del 3 tienen que ponderarse todos estos elementos ya a la luz del caso concreto. Y existiendo pues todos estos componentes, resultaría ser positiva entonces dictar una prisión preventiva contra la persona que viene siendo sometida a este requerimiento del Ministerio Público. Y como último presupuesto de la prisión preventiva encontramos pues la duración de la medida o el plazo de la prisión preventiva, que también es uno de los elementos que ha traído la doctrina jurisprudencial a través de la sentencia casatoria C26-2013 Moquegua. Tal como lo indicamos inicialmente, la prisión preventiva no es indefinida. Por eso es que se establece de que es una medida provisional. Y tal es así que el artículo 272 del Código Procesal Penal nos establece pues cuál es el plazo de la duración de la prisión preventiva. Ahí aparecen enunciados, en el caso de los procesos comunes, 9 meses, en el caso de los procesos complejos, hasta 18 meses, y en los casos de criminalidad organizada hasta 36 meses, ¿no? Ahí están indicadas, pues, cuál es el marco de tiempo que podría durar una prisión preventiva. Pero no solamente debe de comprenderse en este plazo los plazos legales que dice, sino que la determinación del plazo tiene que estar de la mano con el plazo razonable que va a llevar adelante el desarrollo de un proceso. Por eso es que se nos exige al momento de definir el plazo de la duración de la prisión preventiva, es que tenemos que realizar un pronóstico en el tiempo, en base al requerimiento fiscal, de cuánto tiempo necesitaremos para poder concluir todo el proceso. ¿Eso qué significa? Determinar cuál es el plazo de la investigación preparatoria, cuánto me demoraré yo en la etapa intermedia
y cuánto tendré que realizar en la etapa de juzgamiento. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva no está solamente reseñada para la investigación preparatoria, está diseñada para todo el proceso. Y todo el proceso implica las 3 etapas del proceso: investigación preparatoria, intermedia y el juzgamiento, que es en realidad el más importante. Por eso es que el juez tiene que evaluar todos esos momentos, todos esos meses que podría demandar la conclusión de un determinado proceso para poder dictar el plazo de la prisión preventiva a la luz de los conceptos del plazo razonable que exige. Hemos escuchado y vemos inclusive diariamente muchas veces que en aquellos casos de criminalidad organizada se fija como plazo de de investigación preparatoria, ¿cuánto? El plazo de 36 meses. Estamos hablando de 3 años de investigación preparatoria. ¿Soportaría una persona prisión preventiva durante 36 meses? ¿Es razonable? ¿Es constitucional someter a una persona a ese plazo de detención? Cuando uno de los principios que prima y que rige la prisión preventiva, ¿cuál es? La inmediación del investigado a los actos de investigación y a los actos de prueba. Esa es la finalidad de la prisión preventiva. Tener al investigado para hacer todos mis actos de investigación y todos mis actos de prueba. 36 meses, 3 años se demorará pues un proceso. Bueno, estamos en el Perú, ¿no? Estamos lamentablemente en el Perú, donde dura un proceso. Creo que hasta ahorita en el proceso de Keiko Fujimori, que es del año 2012, 2013, seguimos todavía en etapa de investigación preparatoria. No hemos ni siquiera pasado la etapa intermedia. Entonces imagínense ese tipo de proceso. Y no obstante, hay que hacer la crítica que existe pues una fiscalía especializada para ese tipo de delitos, con todas las condiciones que les ha dado pues el Estado peruano para acondicionar no solamente a los fiscales, prepararlos y capacitarlos, sino también la infraestructura y la logística que existe para desarrollar esos procesos que son complejos, que son complicados, que son difíciles, ¿no? Que se les da inclusive un equipo, conforme lo denomina, ¿no? Un equipo de investigación. A ver, vamos ahí a las sedes periféricas, para ponerles un ejemplo. Allá en Caraballo, tengo allí 8 fiscalías. Los pobres fiscales, cada uno de ellos tiene 500 casos. 500 casos, cada fiscalía. Los fiscales tienen que ser notificadores, tienen que ser asistentes, tienen que llevar a sus policías, tienen que llevar a sus detenidos a las pruebas COVID. Toda esa realidad existe. Y lamentablemente nosotros sí, debemos decirlo así, cumplimos nuestro proceso exitosamente, porque ustedes, quienes comparten en todo caso algún tipo de información de la Corte de Lima Norte, hace poco se ha logrado una condena de 35 años a un investigado que, bueno, hemos tenido la oportunidad de someterlo al control, a la etapa intermedia, a la investigación preparatoria. Y lo han logrado así, los señores fiscales han logrado esa condena porque se han vinculado a ese proceso, sin necesidad pues de tener un equipo especial, sin necesidad de tener una logística, digamos, bastante afianzada, ¿no? Entonces, debemos hacer una crítica respecto de por qué sí en aquellos casos se pueden tomar esa atribución de demorarse 36 meses y nosotros que muchas veces nos demoramos pues nuestros 9 meses que se vence nuestra prisión preventiva, no podemos tener esas ventajas, ¿no? Entonces, no existe pues un tema especial, digamos, concreto para cada realidad que existe, ¿no? Sin embargo, pues nuestra norma, lamentablemente, establece que hasta 36 meses puede durar una prisión preventiva en casos de criminalidad organizada. Bueno, hasta aquí he querido compartir con ustedes estos conceptos y quiero dejarles a ustedes algunos tips, por decirlo de una forma, para los efectos de poder realizar una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Primero tenemos que indicar que en la audiencia de prisión preventiva
Primero, no es una audiencia donde se tenga que actuar pruebas. Muchas veces, y se los digo como crítica, muchas veces he escuchado decir, señora juez, aquí no se ha probado que mi patrocinado sea el autor. Señores, no estamos en etapa probatoria. Estamos en etapa en base a elementos de aportación de hechos, en base de elementos de convicción que se han recopilado hasta ese momento, porque no debemos olvidar que la etapa de investigación preliminar y la etapa de investigación preparatoria es para recoger todos aquellos elementos necesarios para construir un caso. Por eso es que el decir, no hemos probado, vamos a actuar en esta diligencia, en esta audiencia de prisión, una visualización de un video, tomen la declaración ahorita al agraviado que está sentado acá. Nosotros no es un escenario para hacer actuación probatoria, es un escenario para debatir, pero un debate específico de los elementos que ya se ha recogido en la etapa de la investigación preliminar o en la investigación preparatoria, no para poder sustentar pues pruebas específicamente. Otro de los elementos que tenemos también que resaltar y que muchas veces se ha cuestionado y cuestionan los abogados es que la misma norma adjetiva nos establece de que el juez, recibido el requerimiento de prisión preventiva, tiene hasta 48 horas para poder realizar la audiencia de prisión preventiva. Muchas veces llega el detenido 8 de la mañana, 9 de la mañana, queja de control. Doctora, tiene una queja, que ya llega un detenido que tiene detenido desde el día de ayer y todavía no le han hecho su audiencia. Señores, la detención de una persona, constitucionalmente hablando, son de 48 horas. Esa detención es la detención extrajudicial, la que tiene inmediatamente cometido el delito hasta que el Ministerio Público defina su situación, si formaliza o no investigación preparatoria. Él es el primer partícipe de definir si existe o no investigación contra esa persona. Él es el titular de la acción. Lamentablemente nosotros no. Nosotros somos aquellos que vamos a cautelar los derechos de esa persona. A mí sí recurren del juez cuando esa persona tiene ya 72 horas detenido, pues, sin que el fiscal haya definido. Ahí sí, pídeme control de plazo, pídeme libertad inmediata, un habeas corpus. Lo que ustedes consideren pertinente, ahí sí me corresponde intervenir. Pero no me exijan, pues llega a las 8 de la mañana detenido, a las 9 de la mañana tengo que citarle audiencia de prisión preventiva. Si yo tengo 48 horas todavía, señores, para poder señalar mi audiencia. ¿Y eso por qué? Eso también tiene su explicación, su explicación legal. En una audiencia de prisión preventiva, ¿qué tenemos que definir? La libertad de una persona. Una libertad que tiene que ser primeramente sostenida bajo sólidos elementos por parte del Ministerio Público, que son los elementos de vinculación con el delito y de la responsabilidad de esa persona con el delito. Y segundo, ¿qué tengo que asegurar? La defensa de esa persona. Yo en media hora no voy a notificar al abogado, pues. En media hora el abogado no se va a preparar con todo el requerimiento fiscal. No lo va a hacer, señores. Existe ya una norma, un decreto supremo, que es el que marca precisamente el espacio de tiempo que necesita un abogado para poder conocer y preparar su defensa, que es el reglamento de los defensores públicos. El reglamento de los defensores públicos ya ha establecido que entre el requerimiento, entre la notificación y el acto de la audiencia, mínimamente tienen que haber 6 horas. Mínimamente. ¿Por qué? Porque una de las garantías del investigado que aparece reconocida en el artículo 71 del Código Procesal Penal es que ese abogado esté preparado para ejercer la defensa contra esa persona. Esa es una garantía, y es una garantía que los jueces tienen que cautelar. Y no solamente porque así lo establece reconocida la doctrina, sino porque también nuestro código lo exige. Nuestro código en el artículo 1 del título preliminar nos dice igualdad de armas para todos. El fiscal
hasta ese momento es el que tiene el monopolio de la investigación. Él conoce su caso, sabe sus elementos de convicción, conoce todo lo referente a la prisión preventiva. Él está preparado para ir a la prisión preventiva y sustentar ante el juez su requerimiento. ¿Tendrá la misma razón el investigado, que está detenido, está privado de su libertad muchas veces, para que él pueda defenderse? Su abogado mínimamente necesitará conocer la carpeta, los actos de investigación, saber cómo va a armar su estrategia de defensa. Por eso es que nuestras mismas normas nos dan pues esa situación de poder establecer un plazo razonable entre la notificación y la actuación de la audiencia. No caigamos en ese error, señores, porque muchas veces van abogados a defender a sus patrocinados, que muchas veces muchas veces inclusive nosotros advertimos de que hay elementos que no son graves ni fundados, pero por una mala defensa no se cuestionan en la audiencia. Y eso trae como consecuencia muchas veces detenciones indebidas. Claro, ustedes me dirán, claro, el juez tiene la facultad de también reemplazar al abogado. Sí, es verdad. Pero yo no voy a llamar en medio de mi audiencia al defensor público que ya le dije, doctor, muchas gracias, ya no participe porque el señor tiene su abogado. No lo voy a llamar, el doctor ya estará durmiendo en su casa, a lo mejor. Lo voy a levantar, o va a venir otro abogado defensor. ¿Y qué me va a decir? Doctora, me está trayendo usted recién a la audiencia, yo ni siquiera conozco el caso. Tengo 800 folios para leer. Mínimamente deme un plazo. ¿Quién se perjudica manteniéndose la detención? ¿No es el investigado? Que vamos a tener que reprogramar, darle al menos aunque sea 3 horas, y también nos corremos el riesgo de que sea una defensa ineficiente. Entonces, ese es uno de los tips que deben ustedes establecer. Dejen al juez que le establezca su plazo razonable para citarlo a esa audiencia. Y mientras ustedes esperan, prepárense debidamente conociendo, pues, todo lo que corresponde a el requerimiento de prisión preventiva y también así desarmarlo, buscando pues los errores, buscando las anomalías, buscando la quizás afectación de alguna garantía de actuación de esos actos de investigación. De esa forma es como se defiende en una prisión preventiva. El juez tiene que asegurar en el escenario de la audiencia de prisión preventiva que exista un debate claro, un debate alturado, un debate jurídico de ser el caso. Y donde tiene que asegurar no solamente la oportunidad, pues, al Ministerio Público que presente su requerimiento, ¿no? O sea, su pretensión fiscal, sino también tiene que asegurar y garantizar de que la defensa tenga la misma oportunidad de presentar su resistencia frente a ese requerimiento. Existe una mala praxis, sí, tengo que reconocerlo, de parte de algunos jueces, donde le dicen, ya, señor abogado, 5 minutos. Señor fiscal, 5 minutos. Señores, nuestro Código Procesal Penal regula en el artículo 9 del título preliminar que el derecho de defensa es irrestricto. No podemos limitarle ni ponernos parámetros. Por eso es que el decir 5 minutos para sustentar, a mí en realidad me parece una exageración. Porque en 5 minutos ni yo hoy día he podido darles en 5 minutos todos los conceptos básicos que corresponde a una prisión preventiva. Imagínense en una audiencia donde tengo pues 20 elementos de convicción, tengo concurrencia, pluralidad de detenidos, pluralidad de hechos imputados. No podemos en 5, 10 o 15 minutos poder tratar de establecer que solamente en ese plazo debemos hacer. Definitivamente tampoco pues no vamos a permitir pues que se exagere también con la locución, no me van a traer a discutir temas pues quizás doctrinarios y preguntarme que la doctrina acá, la doctrina allá, no. Tenemos un caso concreto que hay que trabajarlo bajo principios ya diseñados, establecidos, donde muchas veces el repetir lo que nos dice la doctrina o la jurisprudencia, muchas veces nos hacen perder el tiempo, cuando debemos concentrarnos en puntualmente qué queremos definir. Esta declaración de ese agraviado no ha estado sostenida bajo el derecho del contradictorio. Nunca han citado al abogado, el abogado no ha venido, ni siquiera lo han examinado. Punto, puntualmente, ahí está.
¿no? Elementos concretos, presupuestos concretos para poder diseñar y establecer pues un debate alturado, jurídico, ponderado para poder conocer esta situación. No necesitamos abundante tiempo ni abundante verbo para poder generar pues convencimiento de lo que queremos establecer. Y otra circunstancia también que tenemos que, y en este caso, pues tendrán que cautelar los señores abogados, principalmente, es que el juez, cuando dicta la prisión preventiva, lo que tiene que establecer es una motivación reforzada, una motivación de calidad y sobre todo que guarde congruencia con los elementos que han postulado las partes, el fiscal, la defensa, respecto de la pretensión que se tiene para la prisión preventiva. Tiene que reseñarse la vinculación, peligro procesal, la proporcionalidad puntualmente en dicha resolución. Y sobre todo, ¿no?, respetando pues ya los principios que la doctrina legal vinculante ya ha reconocido. Todos estos principios que les he mencionado el día de hoy no son, me gustaría, ¿no?, no son temas propios, no son de mi cosecha, no, señores, son principios rectores que regulan cada uno de los elementos que forman parte de la prisión preventiva. Y como les he indicado, ustedes podrán revisarlas o podrán recurrir a ellas a través, pues, de la doctrina que se viene manejando respecto de la prisión preventiva. Y que en realidad todos, jueces, fiscales, abogados, deben de manejarlo y conocerlo para poder discutir debidamente esta institución que resulta ser hoy día casi el común denominador de muchos casos, sobre todo que se vienen presentando. No digo que no deba darse, no, pero hay que darla en base a la concurrencia de todos los supuestos que ya nos ha reconocido la doctrina jurisprudencial y sobre todo nuestro ordenamiento jurídico nacional. Con esto, señores, quiero agradecerlos a todos ustedes por su tiempo y sobre todo al instituto que me viene invitando a sus conferencias y en realidad me permite quizás compartir con ustedes un poco de la experiencia y el conocimiento y puedan ustedes también ofrecernos a nosotros, quienes resolvemos un determinado caso, elementos sustantivos para poder pronunciarnos frente a algún tipo de pedido de esta naturaleza. Muchas gracias más bien por su atención, por su tiempo en participar en este evento y no sé si Karin me podrás, va a haber algún tipo de preguntas, no lo sé. A ver. Sí, doctora. De forma previa, el Instituto Peruano de Estudios de Derecho quiere agradecer a usted la ilustrativa exposición que ha efectuado respecto a la prisión preventiva, tema que genera controversias en el ambiente jurídico, así como en nuestra sociedad en general, permitiéndonos la presente exposición ampliar nuestros conocimientos, no solo doctrinarios, sino también técnicos y sobre todo prácticos, respecto a la aplicación de esta medida cautelar personal tan debatida y cuestionada. De la misma manera, el Instituto Peruano de Estudios de Derecho agradece la activa participación de nuestra audiencia, quienes se encuentran conectados en Google Meet y por transmisión en vivo a través de Facebook, habiéndose incluso cerrado el ingreso a la sala de Google Meet por límite máximo de participantes. Muchas gracias. Vamos a proceder a la lectura de las preguntas, doctora. Un momento, por favor. Nos preguntan, doctora, buenas noches. Por favor, ¿qué pasa si después de la prisión preventiva no se le encuentra responsabilidad alguna? ¿Qué pasa con el investigado? ¿El Estado está en la responsabilidad de resarcir el daño o tal vez merecen una reparación económica? ¿Existe alguna jurisprudencia, así sea extranjera, que diga que se debe pagar una reparación en este tipo de casos? A ver, la titularidad de la medida de prisión preventiva está a cargo, pues, del Ministerio Público. El Ministerio Público, constitucionalmente hablando, es el titular de la acción penal
y por ende a quien le corresponde la persecución del delito. Todos nosotros, todas las personas podemos ser pasibles de una investigación. Nadie se está exento de ninguna investigación. El análisis, la determinación de la magnitud de la investigación que merezca una prisión preventiva debe de pasar por un control, que es el que realiza el juez para poder dictar. Y precisamente para evitar detenciones indebidas y detenciones muchas veces quizás hasta injustas, se han establecido todas estas reglas para poder garantizar de que de forma excepcional, solamente en aquellos casos donde concurran todos estos supuestos, se pueda dar prisión preventiva. No debemos sí dejar de olvidar que muchos años atrás la prisión preventiva, la detención en realidad, era una regla general, sobre todo aquellos que estaban vinculados al robo agravado, al terrorismo, que en su momento fue, creo que, el común denominador de todos los procesos. Yo conozco de casos en la Corte Interamericana, ahorita no me acuerdo de uno, pero sí hay un caso en la Corte Interamericana que se siguió a 2 jóvenes que fueron detenidos por un tema de terrorismo. Estoy hablando del año 93, 92, si la memoria no me falla, donde fueron amparados por la detención que sufrieron indebidamente. Y fue en base a los decretos legislativos 896, 897, que en su oportunidad se dictaron con la finalidad de erradicar el terrorismo en su momento que se dictó. Ese es el único caso puntual donde sí se ha ordenado a resarcir al Estado a esos 2 jóvenes sanmarquinos, estudiantes, uno de matemáticas y otro de lenguaje, si no me equivoco, que fueron pues detenidos y sufrido detención en ese momento casi 1 año y medio, hasta que se dictó pues esta modificación de la legislación y tuvieron que ser liberados. Luego, más adelante, con ya los procesos que se siguieron, fueron absueltos. Ese es el único caso que conozco puntualmente donde sí se ha resarcido la prisión que sufrieron esas personas. Actualmente, bajo el amparo de lo que otorga la facultad de investigar que tiene el Ministerio Público, no conozco ningún caso concreto que se haya manifestado de esa situación. Nuestra legislación ha sacado una ley hace poco de responsabilidad civil de los jueces para indemnizar por errores judiciales, pero la condición para ello es determinar que efectivamente el juez cometió un error. Ahí la pregunta viene, ¿podremos probar eso? Es un proceso civil, no un proceso penal. Las reglas del juego del proceso civil son diferentes, ¿no? Donde ahí sí el que alega un hecho tiene que probarlo. Por eso era la pregunta, ¿podremos probar que ha habido un error de un juez en el momento de dictar una medida tan gravosa como esta? Todavía no tenemos la respuesta, porque eso ya formará parte quizás del quehacer que se pueda diseñar más adelante. Solamente ese caso concreto conozco yo puntualmente del resarcimiento. Gracias, doctora. Vamos a consolidar 2 preguntas, una referida a los presupuestos que deben darse para el cese de la prisión preventiva, nos indica, que sería un punto que, si bien no se ha tratado en la exposición, lo dejamos a su criterio, doctora. Y la siguiente pregunta que nos trata que por qué en un caso mediático, casi en un 100%, el juez dicta una prisión preventiva, aún sin la concurrencia de todos los requisitos. A ver, en cuanto al cese de la prisión preventiva. El cese de la prisión preventiva, nuestro ordenamiento jurídico establece como condición sine qua non, porque es obligatoria, de que existan actos de investigación recabadas en la investigación preparatoria que permitan de alguna forma variar aquellos elementos que el juez evalúa al momento de dictar la prisión preventiva. ¿Eso qué significa? Eso significa, si en el interín de la investigación preparatoria concurriera un testigo, a lo mejor, y ese testigo podría brindar un testimonio que podría sacar del escenario al investigado y colocarlo en otro lugar distinto de la realización del delito, ese sería un nuevo acto de investigación,
porque se ha incorporado luego de dictar la prisión preventiva. Ahí sí podríamos tener una modificatoria a ese primer presupuesto, prisión de graves y fundados elementos de convicción, porque ya la suficiencia de la vinculación ya fue cuestionada con el testimonio de esta persona que ha concurrido a la investigación. Ese es el escenario en el cual se debe dar la variación o la cesación de la prisión preventiva. Uno de los supuestos que formó parte de la prisión preventiva tiene que desacreditarse a través de otros actos de investigación o elementos de convicción, porque no debemos olvidar también que la prueba documental o los actos de investigación que median prueba documental también constituyen nuevos actos de investigación. Entonces, si ya tenemos ese escenario, hay una alteración en cuanto a el primer presupuesto, como también puede haber una alteración respecto del peligro procesal, que es otro de los importantes para vincularlo, debería de operar un cese de prisión preventiva. Pero la condición es esa, existencia de nuevos actos de investigación que se hayan desarrollado luego de dictada la prisión preventiva. Y con respecto a lo otro, a la otra pregunta, que por qué los jueces dictamos prisión preventiva en casos mediáticos. Bueno, yo lo tengo que decir en sus 4 letras, porque lamentablemente existen jueces que no tienen consolidados dentro de la esfera de dominio, que es resolver casos, la aplicación de los principios constitucionales. Un juez de investigación preparatoria, ante todo, es un juez constitucional, porque es un juez de garantías. Una vez escuché por ahí que el juez de investigación preparatoria debe estar en defensa del investigado. No, señores, el juez de investigación preparatoria debe de controlar que los actos que se pretendan contra un investigado no sean arbitrarios, no sean abusivos respecto de dicha persona. Por eso es el debate. Debemos de presentar, por eso es el debate en un proceso para resolver. Y sí, pues, lamentablemente muchos jueces ven, ahorita vamos a ver un caso que ha salido hace poquito en la televisión, que han capturado a 5 personas extorsionando, creo que me parece. No sé, esperemos que la Fiscalía haya realizado su trabajo como debe de ser y pueda vincular razonablemente a esas personas con la comisión de delito. Pero eso ya es sinónimo de que posiblemente le puedan dar prisión, porque lamentablemente no se ve o no se sabe qué es lo que hay detrás del caso concreto. Yo sí he tenido la oportunidad, y lamentablemente lo tengo que decir así, de salir en la televisión por haber liberado a personas. Pero no positivamente, ¿no? Sino más bien me han sacado en contra. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hizo bien su trabajo la Fiscalía y no tuve elementos graves y fundados de convicción para vincularlo con el delito. Y salí en un reportaje que por qué había liberado a unos venezolanos ladrones. Sí, pues, lamentablemente, tuve que hacerlo porque no tenía los presupuestos materiales. Pero así como en el caso mío, también hay otros jueces que no opinan de esa misma forma y se siguen a lo que le trae la Fiscalía. Todavía nos falta un poco de vincularnos a alguno de los jueces en realidad a nuestra labor, que es defender los derechos constitucionales, no a los investigados, sino los derechos fundamentales, que es una debida valoración, debida vinculación, respeto a las garantías procesales, respeto a los actos de investigación sólidos que se necesita para poder sustentar una prisión preventiva. Doctora, dado el tema que acaba de tratar respecto del pedido, ¿no? Fiscal, un tema también consideramos importante, de repente nos puede aclarar un poco, es respecto de los presupuestos que debe tener en cuenta la Fiscalía para pedir una prisión preventiva o una variación de comparecencia por prisión preventiva, dado que en la práctica ha habido errores en ese aspecto por parte del Ministerio Público. A ver, nuestro código, nuestra constitución, partiendo, ¿no? La constitución nos dice que el que persigue el delito es la Fiscalía, ¿no? Esa es la premisa que debe de regular la misión y la visión de todo fiscal. Ellos persiguen el delito.
La segundo, el elemento que debe de considerar el Ministerio Público es que ellos deben de actuar con objetividad. También una norma que está así diseñada en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Eso qué implica? Que la Fiscalía no solamente tiene que perseguir el delito de manera activa, sino también tiene que perseguir la defensa de esa persona que viene siendo sometida al proceso. Es actuar con objetividad. El fiscal no solamente debe actuar a actos de investigación, actos de aportación de hechos basada en incriminar a una persona, sino también tiene que actuar actos de investigación o de aportación de hechos basado a desvincular a esa persona. Entonces, ahí la fiscalía tiene ese papel, ese rol importante, más aún si conforme lo dice el mismo Código Procesal Penal, ellos intervienen desde la primera pesquisa que realizan frente a un hecho. Desde la noticia criminal, esa noticia criminal, el primero que tiene que comunicar es el fiscal. ¿No? Eso es así. El fiscal tiene que controlar los actos de aportación, los actos de investigación. Entonces, por eso es que ellos son los que tienen que tener esa premisa respecto del caso concreto. Ahora, respecto de la cesación para luego que se dicta una prisión preventiva, sí, pues nuestra norma adjetiva reconoce que no solamente el investigado puede solicitar una cesación de prisión preventiva, sino también el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él conduce la investigación conduce la investigación preparatoria. Él diseña su estrategia de la investigación. Entonces, él actúa esos actos de investigación. Y como así ha postulado una imputación, también conoce si los actos de investigación que viene actuando va a poder, desvanecer la imputación inicial que tuvo contra esa persona. Y si hay un elemento que desvanece esa imputación, por ende también va a desvanecer la prisión preventiva, porque ya hay un acto de investigación que no permite establecer esa imputación contra esa persona. Entonces le correspondería a él el pedir pues la cesación de la prisión preventiva. Pero no solamente eso, sino también al juez le corresponde ello. No olvidemos que con este decreto legislativo, el 1513, se ha reforzado un poco lo que es la cesación de oficio. Esa cesación de oficio puntualmente cuando ocurre, al menos en nuestro ordenamiento procesal, ocurre puntualmente cuando, por ejemplo, estamos ante una prisión preventiva, tenemos a un preso preventivo y el Ministerio Público me solicita el sobreseguimiento. Entonces, ahí es un claro escenario donde el juez de oficio tiene que resolver una cesación de oficio. ¿Por qué? Porque ya no hay lo más importante, imputación. El fiscal está pidiendo sobreseguimiento. ¿Puedo yo compartir o no quizás el criterio del sobreseguimiento? Es posible. A lo mejor en la audiencia de control yo no comparto pues la opinión de la fiscalía de que puede ser sobreseída esa investigación o esa causa. Pero lo que sí tengo que hacer es pronunciarme sobre la medida coercitiva personal de esa persona, que está sometida dada la vinculación de la fiscalía, que ya no la tiene. Ya el fiscal dijo, no señores, acá no hay imputación, porque a lo mejor concurre, pues, el hecho nunca se pudo sustentar que lo realizó el investigado, lo hizo otra persona. Entonces ahí tenemos una causal de sobreseimiento. Y ante un sobreseimiento el juez tiene que automáticamente cautelar ¿qué? El derecho de esa persona a la libertad, porque ahí hay un conflicto de derechos. Entonces tengo que pronunciarme por una cesación de oficio. Y ahora pues recientemente con este caso de la pandemia, que se nos ha indicado que revisemos las prisiones preventivas en aquellos casos donde los agentes sean pues personas vulnerables, tengan la presencia de este COVID, o que pertenezcan al grupo pues de las personas mayores de 65 años. Entonces ahí ya legalmente se nos está ampliando el abanico para poder nosotros valorar de oficio la prisión preventiva que inicialmente hemos podido dictar, y lo hemos hecho. Pues yo he tenido un caso donde yo en marzo le di prisión preventiva a un señor y creo que a los 8 días o 7 días tuve que darle la cesación de oficio porque el pobre señor se infectó de COVID y estaba en el hospital internado
en oxígeno grave. Tuvimos que darle de oficio la libertad, porque así nos exigían las normas. El 1513 nos obligaba a cumplir esa forma para poder liberar a esa persona, porque se primó también otro derecho fundamental, que es la salud de esa persona. Muchas gracias, doctora. Ha concluido la rueda de preguntas. Una vez más, agradecerle su participación y, como siempre, agradecer también a toda la audiencia. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y hasta otra oportunidad para poder compartir con ustedes cualquier tema. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.